Hay una pregunta, ¿por qué? Vamos a tocar este tema y vamos a orar al Señor para que Dios nos dé la dirección en su Santo Espíritu para que podamos ser edificados. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, agradeciendo tu amor, tu misericordia y pidiendo la dirección preciosa de tu Santo Espíritu para que la palabra tuya hable en nuestros corazones y podamos ser edificados y podamos entender más el proyecto, el propósito bueno que tú tienes para cada uno de nosotros, para poder conocer más a nuestro Señor y nuestro Salvador a través de esta palabra tuya. Todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, y pedimos una vez más que tú bendigas a nuestro pastor Aurelio donde quiera que se encuentre, juntamente con su familia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la iglesia cristocéntrica, la pregunta es ¿por qué? Porque queremos ver en esta tarde a Jesús en el proyecto de Dios, a Jesús en el por qué es tan importante o debe ser tan importante para nosotros. Vamos a ir yéndonos poco a poco. Lo primero que tenemos que ver es quién es Jesús realmente. Bueno, ¿nos ayudan por favor? Este aparato no, ahí está. Miren, dice, yo y el Padre uno somos. Es la unidad perfecta entre Jesús y el Padre, uno somos. Me gusta cómo comienza el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan comienza de esta manera, San Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo. ¿Y el verbo era con quién? Con Dios. Pero luego dice, y el verbo era Dios. Jesús es Dios. Es lo primero que tenemos que entender, Jesús es Dios. Hay muchos que no han podido entender por qué Jesús es Dios. Hay muchos que tienen problemas cuando hablamos de la Trinidad, porque a veces no podemos dar una explicación amplia en cuanto a esto, pero yo les digo, no se preocupe mucho, usted mismo es trino. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y dice el apóstol Pablo, porque poderoso es Dios para guardar vuestro espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de Jesús. Así que en usted y en mí tenemos alma, espíritu y cuerpo. Tenemos una Trinidad en nosotros también. Así que no se preocupe si no lo entiende, recíbalo por fe. Reciba por fe lo que usted es. Entonces hablamos de Jesús como Dios. Por eso Jesús dice, yo y el Padre uno somos. También cuando Felipe le preguntó a Jesús, le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, el apóstol Felipe quería conocer y ver a Dios. Pero como Dios le dijo a Moisés en aquella ocasión, que también Moisés quería ver el rostro de Dios, y le dijo Dios a Moisés, nadie ve mi rostro y vivirá, pero te voy a mostrar mi gloria. Y dice que lo puso detrás de una peña, y a través de una hendidura pudo ver la gloria de Dios, y dice la palabra que vio las espaldas de Dios, pero no pudo ver a Dios plenamente. Y también Felipe decía, pues mira, muéstranos al Padre y le vemos y es suficiente para mí con esto. Y una de las cosas que Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstrame al Padre? Yo soy Dios. Recuerdan que cuando Moisés le preguntó a Dios, si el pueblo me pregunta, ¿quién me ha enviado? ¿Qué le contesto? Y Dios le dijo a Moisés, yo soy, te he enviado. ¿Por qué yo soy? ¿Qué significa el yo soy? El yo soy es estar consciente de mi existencia, de mi persona, de mi esencia. Y el yo soy no tiene un nombre. Si usted me pregunta quién es usted, yo le voy a decir yo soy. Ahí estoy haciendo conciencia de mí, de mi existencia, de que yo soy, que existo. Yo soy. Por eso es tan difícil y alguien ha dicho que realmente Dios no tiene un nombre. El nombre en hebreo, como se escribe, no tiene vocales y es impronunciable. Pero nosotros ya le hemos aquí latinizado y le decimos Yahweh o Jehová, pero ya no tiene nombre, no se puede pronunciar el nombre de Dios. Pero Él es. Recuerda cuando fueron al Getsemaní, al huerto a prender a Jesús. ¿A quién buscan? A Jesús. Dice la palabra que Jesús dijo, yo soy. ¿Y se acuerdan lo que pasó? Dice la palabra que todas aquellas personas que venían a buscarle cayeron a tierra a la palabra de yo soy. Jesús es Dios. Él es Dios. Entonces, por esa razón, Jesús dice, ¿verdad? El Padre y yo somos uno. Y tanto tiempo que he estado contigo, Felipe, y no me habías conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
Todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, Dios lo hará saber. Como Dios, todo le pertenece, todo es de Él, todo es de Cristo Jesús. Él es el dueño de todas las cosas, Cristo Jesús, porque Él es Dios. Si no lo entiende, si no lo entendemos, no hay problema, recíbalo por fe. Él es Dios. Porque la realidad es esta. ¿Cuándo vamos a poder entender la mente de Dios? Nunca. Entendemos lo necesario para acercarnos a Él a través de Jesucristo. Porque la mente de Dios rebasa nuestra capacidad. La sabiduría de Dios rebasa nuestro conocimiento en toda su grandeza. Entonces, tenemos que entender que Él es Dios. Y como Dios, también Él es creador. ¿Verdad? Entonces vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Jesús creador. Dice, todas las cosas, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas, hablando de Jesús, dice, todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, ¿quién hizo las cosas? ¿El Padre o el Hijo? Son uno mismo. Sin embargo, la palabra de Dios habla de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son uno solo. Por eso decimos en el credo, dice, ¿verdad? 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Entonces Jesús dice, somos uno. Y a través de Jesús o por Jesús dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. A través de Jesús la humanidad pudo contemplar a Dios. Dios es espíritu, dice Jesús, y es necesario que el que adore a Dios le adore en espíritu y en verdad. Pero Dios se manifestó a través de Jesús para que lo pudiésemos ver. Y dice, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todas, sin excepción, todo fue creado. Las que hay en los cielos, sean ángeles, sean arcángeles, sean principados, lo que sea, el universo mismo, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, y las vemos o no las vemos, todo fue creado por Él, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso dijo, tomará de lo mío, porque todo lo que es del Padre, todo es mío. Entonces en Jesús vamos a encontrar a Dios, en Jesús vamos a encontrar al Creador, en Jesús vamos a encontrar al dueño y Señor de todas las cosas. Porque así le plujo al Padre. Pero la importancia de todo esto, dice la palabra del Señor en Juan 1:10, dice, y el mundo por Él fue hecho. Y el mundo por Él fue hecho. Dice en Hebreos 1:2, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, ¿qué cosa? Heredero, es el dueño de todo. Con cuánta razón Jesús dijo en una ocasión a los discípulos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y el apóstol Pablo dice, porque el Padre sujetó todas las cosas, y decir todo al Hijo. Puso a disposición de Jesús, la sujetó a Él, todas las cosas. Entonces, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa? El universo, o sea, todo lo que existe. Entonces, este es Jesús al que nosotros adoramos, al que hemos venido en este día a estar aquí en la casa del Señor. Jesús es el Creador. Entonces ya tenemos a Jesús como Dios, Jesús como el Creador. Pero aquí vamos a pasar a una parte sumamente importante, el hombre. Jesús hombre. Esto es algo que a mí me mueve el corazón mucho.
Nos dice la palabra que nosotros no pudimos subir a la presencia de Dios. Dice, nadie subió al cielo, mas el que descendió del cielo. Como personas, como seres humanos, por nuestra condición, perdimos esa comunión con Dios, el pecado, y por lo tanto quedamos incapacitados para ir a la presencia de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Él vino a nuestro nivel. Él bajó. Dice entonces, dice la palabra, nadie subió al cielo más el que descendió del cielo. Jesús vino y cumpliéndose la palabra y el verbo fue hecho carne, como usted fue hecho como yo, con las limitaciones suyas y las mías. Y esto es lo maravilloso del Creador y dueño de todas las cosas. No pudimos ir a Él, pero entonces Él viene a nuestra medida, baja a nuestro tamaño. Hay algo que yo les dije en las otras reuniones, me encanta y me gusta la carpintería. Yo la practiqué por más de 40 años, eso viví, y me gusta mucho porque es el más bonito de todos los oficios. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús fue carpintero. Jesús tuvo que ganarse la vida, tuvo que trabajar, tuvo que responsabilizarse de la familia como lo hacemos nosotros. Por eso cuando vemos los evangelios vemos que María siempre andaba cerca de Jesús y los hermanos de Jesús andaban cerca de él. Y todavía en la cruz Jesús encomendó a María, ¿verdad?, como un hijo responsable a Juan. Jesús hombre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. El verbo se hace hombre. El hombre se hace hombre en el vientre de María, como usted y como yo. Así se hizo también. Mas él callaba, cuando lo están a Jesús juzgando, que no fue un juicio en realidad porque no había testigos. Dice la palabra de Dios, mas él callaba las preguntas que le hacía los sacerdotes. Y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Quién es el bendito? Pues Dios, el Padre. Y Jesús le dijo, yo soy. No negó su deidad. Para esta gente, el llamarse hijo de Dios era algo grave, era una, vamos a decir, blasfemia. Por eso lo sentenciaron a Jesús, porque se llamó hijo de Dios. Y era una blasfemia. Dice que cuando Jesús dijo que era el Hijo de Dios, se rasgaron las ropas, dijeron, blasfemia ha dicho, es sentencia de muerte, merece la muerte. Pero Jesús es Hijo de Dios. No negó su deidad. Y él le dijo, ¿verdad? Yo soy, el yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. En Jesús encontramos nosotros 100% a Dios. Pero también en Jesús encontramos a nosotros 100% al hombre. No es 50 y 50, es 100% Dios, pero también es 100% el Hijo del Hombre. Y esta expresión dada por Jesús muchas veces, lo encuentra usted en los 4 evangelios, como Jesús se declara muchas veces el Hijo del Hombre. Pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene potestad, a ti te digo, levántate y camina, levántate y anda. Para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder, autoridad para perdonar pecados, dijo aquel paralítico, a ti te digo, levántate. Y esa autoridad, como hombre también, y siendo Dios, levantó al paralítico. Y esto es algo que nosotros debemos de valorarlo mucho, porque tenemos a Jesús como hombre. ¿Por qué como hombre? Porque a través de Jesús ser hombre, vamos a encontrar algo importante. Jesús Salvador. Como hombre vino para salvar al hombre. No vino como Dios para salvar al hombre, sino que vino como hombre, como uno de nosotros, para salvarnos. Uno que estuviera a la altura nuestra, a la medida nuestra, en nuestra necesidad como hombre. Y esto es maravilloso. A veces pienso yo, ¿verdad?, que no pudo haber hecho algo mejor Dios
que haberse puesto a nuestra altura, viniendo hasta nosotros. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No dice porque Dios vino a salvar y rescatar lo que se había perdido. ¿Quién es el que vino? El Hijo del Hombre, el hombre, el verbo hecho carne. Por eso Judas, en su carta que tiene, Judas Tadeo, el apóstol, dice: el único y sabio Dios. Aquí este varón de Dios pone los dos términos de Jesús. Está hablando de Jesús, al único y sabio Dios, hablando de Jesucristo y Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Jesús es Dios, Jesús es hombre y Jesús es Salvador también. En Él encontramos todas estas cosas reunidas. Pero Jesús como Salvador, también Él podemos nosotros verlo como un hermano. Yo quiero hacer notar lo siguiente. El concepto de familia es un concepto en el corazón de Dios bien grabado. Es un concepto bien puesto en el corazón de Dios. Y Dios ha levantado de nosotros una familia. Por esa razón, cuando Jesús enseña la oración, Jesús dice: cuando oraréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Comienza, acércate a Dios como un hijo. Eres un hijo de Dios por la gracia de Jesús. Dice la palabra de Dios: y extendió su mano a sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Cuando le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan. Jesús transporta esto a algo más grande, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y dice: mi familia mis madres y mis hermanos son estos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso Jesús dijo en una ocasión: porque vosotros sois hermanos unos de otros. Por eso la palabra hermano, oiga lo que le voy a decir, es aquel que lleva y tiene la misma sangre que yo, de nuestros padres. Y mucha gente a veces dice: es que es hermano de sangre, o sea, porque nos engendró un papá y nos dio a luz la misma mamá. Pero ¿sabe usted que nosotros como cristianos también somos hermanos de sangre? ¿Y sabe por qué? Porque hemos sido redimidos con la sangre de Jesús. Dios ha puesto en nosotros la genética de Dios. Por eso es que somos hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo el que le recibió le dio el derecho de ser hecho hijo de Dios, los que creen en su nombre. Dice: los cuales no son engendrados por varón y por voluntad de varón, sino por Dios. Qué maravilloso eso, ¿no se le hace? Que nosotros tenemos la genética de Dios a través de Jesucristo. Por la palabra dice que trajimos traemos la naturaleza del viejo Adán en el pecado, pero en Jesucristo adquirimos la nueva imagen, que es la imagen de Jesús, hijos de Dios. Entonces, cuando Jesús está para hacer, después de que resucita, vino aquella mujer delante de él y quiere abrazarlo, quiere tocarlo, y Jesús le dijo: no me toques. Dice: porque aún no he subido a mi Padre. Y aquí en esta parte es bien interesante. Dice: mas ve a mis hermanos. No dice: ve a mis discípulos, ve a mis hermanos. Recuerdan lo que les decía hace rato, que nadie subió al cielo, mas Él descendió al cielo y viene a estar a la altura nuestra. Pero ahora, ¿sabe lo que está haciendo Jesús? Nos está elevando a la altura de Él. ¿No se le hace maravilloso esto? Él viene a nuestra altura y ahora nos redime y nos eleva a la altura de Él. Y entonces Él dice: ve con mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Mi Padre es el Padre de ustedes también. Por eso la familia de Dios somos nosotros, el pueblo de Dios, la familia de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la familia de Dios. Yo les digo a los varones: pónganme en atención, por favor, todos los varones. Miren, si usted a su esposa
Oiga lo que le voy a decir, no la trata como una hija de Dios, cuidado. Cuidado, porque esa compañera que Dios le dio es una hija de Dios, es una princesa. Debe de tratarla, por cierto, que no les presenté a los que ya no conocen. Vienen, me acompaña mi esposa, la preciosa señora que Dios me dio. Ponte de pie, hija. Es mi esposa. Yo les digo que es una campeona porque ya nos faltan un par de años para que se gane la medalla de oro. 50 años de casados. Mucho aguante de parte de ella. Pero yo les digo a los varones, tienes que entender esto. Esa mujer que está a tu lado, que Dios te dio, es una hija de Dios y debe de tratarla como una hija de Dios, como una princesa. Si no, vas a tener problemas con tu suegro de arriba. Vas a tener problemas con Dios. Por eso el apóstol Pedro decía que debemos tratar a ella como un vaso frágil y que no debemos ser ásperos con ella para que nuestras oraciones no sean impedidas. Yo les digo, no está aquí, qué bueno que no está aquí, pero yo a mi yerno lo quiero muchísimo, amo a ese varón. ¿Y saben por qué lo quiero y lo amo mucho? Porque veo cómo trata a mi hija. La trata como una princesa. Por eso lo amo, por eso es la llave de mi casa, la llave del carro, lo que quieras. Y así es también Dios. Si usted como varón no trata bien a esa mujer que Dios le dio, ¿cómo quiere que Dios esté bien con usted? Cuidado con su yerno de arriba, con su suegro de arriba. Y las chicas no se escapan también, Usted tiene que tratar a ese varón como lo que es, un hijo de Dios, un príncipe de Dios. Trátelo bien, atiéndalo, porque si no también usted va a tener problemas con el suegro de arriba. Esto es para los dos, porque somos una familia. Por eso en el libro de los Cantares, cuando habla la palabra de Dios, el esposo dice, hermana mía y esposa mía. Somos una familia, somos un pueblo adquirido a un grande costo. Familia de Dios, teniendo el hermano principal. ¿Cuál es el hermano principal? El primogénito, el heredero y dueño y señor de todas las cosas, Jesucristo. Y dice la palabra que somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Por eso Jesús dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces ese concepto de familia de Dios, es algo que está en el corazón de Dios. Y nosotros somos una familia llamada iglesia, llamado el cuerpo de Cristo. Y todos nosotros, Jesús dijo, sois hermanos los unos de los otros. También encontramos en Jesús también el mediador, la persona que Jesús es el amigo. El amigo lo podemos encontrar. ¿Qué es un amigo? Un amigo es una persona con la cual me puedo identificar. Un amigo es una persona con la cual me siento yo cómodo. Un amigo es una persona a la cual yo le tengo suma confianza y yo le puedo platicar mis anhelos, le puedo platicar, por qué no decirlo a veces, mis frustraciones o mis preocupaciones, mis proyectos. Un amigo es alguien que está a mi lado en las buenas y en las malas. Yo le decía en las otras reuniones que hace 4 años, 5 años, suena el teléfono de mi casa y me dicen, Marcos falleció. Sentí tan duro, tan difícil. ¿Por qué? Hace ya casi 5 años que este pastor pasó con el Señor. Y yo le digo, y todavía lo extraño. Era mi amigo. A veces nos sentábamos a simplemente tomar café y conversábamos de quién sabe qué tantas cosas. Llegaba a mi casa y yo lo atendía, o iba a su casa y me atendía. Se graduaban mis hijos, en las graduaciones él siempre estuvo allí. Graduarse uno de mis hijos era como si se graduara uno de los hijos de él. Ese es un amigo. Y Jesús también nos está diciendo a nosotros que Él es nuestro amigo. Que Él quiere desarrollar esta amistad con nosotros, esta intimidad con nosotros. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
ya no va a haber secretos. Mire, yo le voy a decir algo. Aprenda, ejercite el vivir todos los días la presencia de Dios. ¿En qué consiste? La presencia de Dios, vivir la presencia de Dios, es estar todo el tiempo consciente de que Dios está a mi lado. Que no es nada más que el domingo que vengo y que le alabo y que le levanto mis manos y a veces hasta derramo lágrimas porque me siento ha sido tan emotiva la adoración a mi Dios. Vivir la presencia de Dios es estar consciente de que Él está siempre a mi lado. Practíquelo, vívalo. Verá qué tremendo es esto. Que si voy manejando, Él va a mi lado. Que si estoy trabajando, Él está a mi lado. Vivir la presencia de Dios es que si yo despierto, como lo hacemos mucha gente a medianoche, no sé, y vamos al baño, ¿no? Creo que yo despierto y puedo hablar con Él. Puedo platicar con Él. Que si, no importa dónde esté, siempre estoy consciente de que Él está conmigo. Aún es más, dice la palabra de nuestro Dios, que nosotros somos templo donde habita el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, orar sin cesar, algunos tienen la idea de que orar sin cesar es que voy a estar ahí horas y horas orando. Y se tiene la idea de que orar es estar siempre pídele a Dios. Orar es estar en comunión con Dios para alabarle, para glorificarle, para darle gracias, para pedirle, ¿por qué no? Y eso lo hago todo el día. Despertar en las noches y me pongo a orar. Hablar con Él, platicar con Él, porque es mi amigo. Esa intimidad con Dios. Y cuando usted desarrolle esto, lo va a apartar de muchos problemas. Lo va a apartar del pecado. Entonces dirá usted, ay pastor, usted es muy santo. No, solamente que he desarrollado esta comunión con Él y me hace feliz. Es tu amigo. Pero Jesús dijo, ya no lo voy a amar más. Y ya no lo llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que es su Señor. Pero se ha llamado amigos. Somos amigos. Él es nuestro amigo. Es el mejor amigo que podemos tener. Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En la siguiente cosa que podemos encontrar en Jesús, un mediador. ¿Qué es un mediador? Uno que se interpone entre una persona y la otra para arreglar asuntos, ya sean conflictos, sean problemas, para arreglarlos. Y dice la palabra porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La religión ha inventado muchos mediadores, cientos de mediadores. Si usted le dijeron que por otros medios usted se puede acercar a Dios, le mintieron. Usted nunca se acerca a la presencia de Dios si no es a través de Jesucristo. Porque Jesús dijo todo. ¿Y qué es todo? Lo que pidieres al Padre en mi nombre, tiene que ser en el nombre de Jesús. Tenemos que acercarnos a la presencia de la santidad de Dios en el nombre de Jesús. Él es el único mediador entre usted y Dios, entre Dios y yo. Porque para eso vino, para eso pagó el precio, para ponerse en medio de la brecha entre usted y yo. Y a través de Jesús, yo me puedo acercar con toda confianza a Dios. Yo cuando me quiero acercar sin la presencia de Jesús, cuidado. No soy digno, no puedo. Pero ahí tengo a Jesús. Por eso la palabra de nuestro Dios también en el Evangelio de San Juan dice así, 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, uno que está a favor nuestro, que es Cristo, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado que está ahí intercediendo, mediando por nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo nos seguimos equivocando. Porque usted y yo no hemos alcanzado a la perfección. Porque usted y yo todavía estamos en proceso de santidad. Estamos en proceso de perfección, usted y yo. Esta mañana mi esposo y yo nos peleamos. No, un pleito así, pero sí, se enojó y me enojé también yo. Espérate.
Porque no tengo una mujer perfecta ni tiene un marido perfecto. Pero nos reconciliamos luego, nos duran 10 minutos nuestros enojos y se acabó. No como algunos matrimonios que yo conocí uno que tenían 30 días que no se hablaban. Y me tocó servir de mediador. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces Jesús está a la diestra de Dios, dice la palabra, que se sentó para interceder por nosotros. ¿Y cómo es que pudo llegar a la diestra de Dios? Como un sacerdote, que es Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos que Dios puso a hombres como sacerdotes, hombres para que se pudiera compadecer de los hombres. No puso ángeles. ¿Usted cree que los ángeles nos van a entender? Olvídese, ellos no saben nada de que aquí nosotros estamos en estos tiempos con temperaturas hasta de 48 grados, ¿no? En este Mexicali tremendo. Ellos están en la presencia de Dios, disfrutando de la gloria de Dios y la plenitud de Dios, del amor de Dios. Por esta razón, cuando Cornelio oraba, Dios mandó un ángel para que Cornelio mandara por Pedro, porque el ángel no entiende nada de estas cosas. Pero sabe que Jesús sí nos entiende, porque el Verbo se hizo carne como nosotros. Y entonces Él asciende a la presencia de Dios como un sacerdote que está. El sacerdote, la función de él era interceder por el pueblo, ofrecer el sacrificio por el pueblo. Por eso Aarón fue ungido sacerdote y él se encargaba de ofrecer el sacrificio por el pueblo, de sacrificar el cordero, de ofrecer la sangre, de intervenir a través de todo esto por el pueblo de Israel. Pero sabe que Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él fue nuestro sacerdote y que Él entró al lugar santísimo, que es la presencia de Dios, no con sangre ajena, entró con su propia sangre que derramó en la cruz. Por eso el Juan el Bautista, cuando ve a Jesús descender al Jordán, exclama y dice: he aquí, el Cordero de Dios. No es el cordero que el hombre pone. No es el cordero que fueron miles y miles y miles, cientos de miles de corderos que fueron muertos. No es ese cordero que el hombre pone. Es el cordero que Dios puso a su propio Hijo. Y entró al lugar, dice la palabra, al lugar santísimo con su propia sangre, ofreciéndose a sí mismo para redimirnos. Entonces vemos ahí que dice en Hebreos 5, 5, 6, le dejo de tarea que lea esas partes de la Biblia, que interesante está. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, o sea, el Padre: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Ahí en el libro de Génesis usted lo va a encontrar, este personaje que aparece ahí. Dice la palabra que Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Por qué? Dice la palabra que en el libro de los Hebreos que Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, que no tiene ni principio ni fin de días. ¿Quién es el que no tiene principio ni fin de días? Cristo. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, y si no, pues ahí le dan la queja a mi pastor Aurelio. Pero eso es lo que yo siento y que yo veo, ¿verdad? Que este Melquisedec no tiene, dice, ni principios ni fin de días. Y se le hace nombrar en la palabra, ¿verdad?, sacerdote del Dios Altísimo. Y otro detalle interesante, note usted, dice que le ofreció a Abraham, ministró a Abraham el pan y el vino. ¿Y quién ministró el pan y el vino? A los apóstoles. Jesucristo. Y Jesús en una ocasión dijo: Abraham vio mi día y se gozó. ¿Dónde Abraham vio a Jesús? Ahí se lo dejo de tarea. Entonces, conforme al orden de Melquisedec, y lo dice sacerdote por unos días, para siempre. Y ahí está Jesús como nuestro sacerdote, que se ofreció a sí mismo en sacrificio para redimirnos y lavarnos del pecado. Por eso cuando el apóstol Juan miró en la isla de Pasmos una multitud, dice, tan grande que nadie podía contar, de toda nación, de toda lengua y de toda tribu, una de las características de esta multitud tan grande es que vestían ropas blancas, que significan perfección, pureza, santidad.
Pero ¿dónde habían emblanquecido sus ropas? ¿Dónde habían logrado esa blancura, esa perfección? Dice que lavaron sus ropas. ¿Dónde? En la sangre del Cordero. Entonces Jesús está como nuestro Salvador, como nuestro intercesor. Jesucristo está como nuestro sacerdote que está a la diestra de Dios, mostrando la sangre de Él por causa nuestra, para nuestra redención. Maravilloso. Por tanto, dice en el libro de los Hebreos 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Pero también dice el versículo 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. El verbo hecho carne, como usted y como yo. ¿Jesús lo entiende? ¿Jesús te comprende? ¿Es la palabra que Jesús lloró? ¿Por qué lloró? ¿Por la muerte de Lázaro? ¿Por qué lloró? Sí, dijo, es necesario que vaya a despertar. Y no entendieron los apóstoles. Entonces está bien si duerme. No, Lázaro está muerto y lo voy a resucitar. ¿Por qué lloró Jesús? Por el llanto de los demás. Por ver a Marta, por ver a María llorando, por ver a la gente llorando. Cuando aquella viuda llevaba a su único hijo a enterrar, dice la palabra que Jesús fue movida en sus entrañas, fue conmovido dentro de él y mandó parar la procesión y que bajaran aquel cuerpo y levantó a aquel joven y lo entregó a la mamá. Fue movido dentro de él. Jesús te entiende, Jesús me entiende. Y por eso está ahí que se puede compadecer de mis debilidades. El apóstol Pablo dijo una ocasión, hay un mensajero de Satanás que viene y me abofetea todos los días. Y le he orado al Señor 3 veces y me dijo, bástate mi gracia. Porque mi fuerza, mi poder se manifiesta en tu debilidad. Y entonces Pablo decía, gracias a Dios porque soy débil. Y me glorío en mis debilidades como hombre que soy. Porque en mis debilidades Cristo Jesús manifiesta su poder. Por eso le digo al Señor, hace más de 20 años que me detectaron síndrome de Addison. He orado al Señor varias veces y el Señor me sigue con lo mismo. Sin embargo, he orado por gente y el Señor la ha sanado. Así es que le doy gracias a Dios por mis debilidades, porque tengo síndrome de Addison y me ha sostenido. Le doy gracias a Dios porque soy una persona colérica totalmente y el Señor me ha controlado. Y a mi esposa nunca le he dado ni siquiera un empujoncito. Que ganas no me han faltado, Gracias al Señor porque soy débil, tengo mis debilidades. Y ahí Dios muestra su gracia y su poder para poder seguir adelante. Entonces tenemos ese sacerdote y uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas. ¿En qué área de tu vida has tenido problemas? Jesús las tuvo. Pero sin pecado, acerquémonos confiadamente pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en cualquier necesidad que tú tengas. Porque tenemos un sumo sacerdote que nos entiende. ¿No es maravilloso esto? Que está ahí a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Cómo andamos de tiempo? Jesús, Rey y juez. ¿Por qué una iglesia cristocéntrica? Porque Jesús está todo. En Él está todo. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto y he aquí caballos blancos y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es el fiel y verdadero? Jesucristo. Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Volvemos a lo de hace rato. Yo soy el que yo soy. Él es el yo soy. El yo soy no es un nombre, sino la esencia de la conciencia de la existencia. Usted va a encontrar en la Biblia muchísimos nombres que se le aplican a Jesús. El Verbo, el Hijo del Hombre, el Carpintero, etc. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre.
Porque una ropa teñida en sangre es su propia sangre. Con esa sangre se presenta como sacerdote a la presencia de Dios. Y él dice, papá, padre, mira, esta es la sangre que vertí por Servando. Así es que ten misericordia de él. Amén. Ten misericordia de él. Es la sangre que, así como el sacerdote ofrecía la sangre extraña, Jesús ofrece su propia sangre, la presencia de Dios. Estaba vestido una ropa teñida en sangre y su nombre es, ¿quién? El Verbo de Dios. ¿Cómo comenzamos la enseñanza? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y es el nombre de Jesús, el Verbo de Dios. Y dice la palabra que Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro. O sea, no va a tolerar más pecado. No habrá más pecado. Y Él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí quiero decirle algo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Mas la ira de Dios está sobre él. Porque por causa del pecado hay un juicio sobre cada hombre, sobre cada mujer. Pero cuando es quitado el pecado a través de la sangre de Jesús, el juicio de Dios es quitado también. Y entonces usted ya no es enemigo de Dios. Usted viene a ser un hijo de Dios a través de Jesús. Pero la ira de Dios está para todos aquellos que han rechazado a Jesús. Y su vestido dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es el nombre de Él? Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Seguimos? Por favor. ¿Qué vamos a concluir? ¿Por qué una iglesia cristocéntrica? Porque en Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Porque en Cristo Jesús se manifiesta toda la gloria de Dios. Porque en Cristo Jesús se encierra todo. Por esa razón dice el apóstol Pablo, porque en Él habita corporalmente, físicamente diríamos, toda la plenitud de la deidad. Él es 100% Dios. Y vosotros estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Estás qué? En Cristo, vosotros estáis completo en Él. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tú no tienes a Cristo, no tienes nada. Así de sencillo. Pablo dice, en Cristo están completos, no necesitan más. Ahí en el libro de Apocalipsis hay un texto muy interesante que dice así en Apocalipsis 19:10. El ángel le dijo a Juan, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús, fíjate lo que dice, es el espíritu de la profecía. Todo este libro lleva un propósito, Cristo, al mundo. La ley, los profetas, los salmos, todo te llevan a Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios cuando lleva a Jesús en el camino de Emaús, que se encontró con aquellos apóstoles, dice que les abrió las escrituras y les habló de la ley, los profetas y los salmos. Todo ese libro tiene un propósito, el testimonio de Jesús. Tiene un propósito, presentarte a Jesús en todas tus necesidades. Si tú tienes a Cristo Jesús, ya la hiciste, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Si tú tienes a Cristo, tienes salvación, tienes perdón, tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Con cuánta razón Pedro dijo, Señor, a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Por esa razón debemos de entender lo que Pablo decía. No que lo haya alcanzado todo, sino que me enfoco al blanco de mi soberana vocación, mi proyecto, mi propósito. ¿Qué es ese blanco?
que es Cristo Jesús. Esa medalla de plata que ganó la mexicana, ¿no? ¿Qué creen que hacía ella? Pues apuntarle al centro. Y por tantito así nos trajo la de oro, ¿no? Y así debe ser nuestra vida como cristianos, apuntar a Jesús. Sin Cristo, lo único que tienes es muerte. Sin Cristo no tienes vida. Sin Cristo estás perdido. Sin Cristo es la persona más digna de lástima. Esa es la realidad. Sin Cristo te vas a ir al infierno. Esa es la realidad. Y no porque Dios quiera. Porque alguna gente tiene la idea que Dios está mandando a la gente al infierno. No, Dios está evitando a través de Jesús que la gente vaya a ese lugar. Como dice mi pastor Aurelio, iba de bajada y alta velocidad hasta que Cristo me detuvo, ¿verdad? Entonces, si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Adorad a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es para que tú conozcas a Dios a través de Jesús. Una iglesia cristocéntrica. No, el punto principal, la razón principal de todo. La adoración, la salvación, el perdón, todo es Cristo Jesús. Jesús dijo, el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que me rechaza, no me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Vamos a orar. Quiero hacer una oración. Si tú no tienes a Cristo todavía, recíbelo. Porque el hombre se va a salvar en los términos de Dios, no en los términos tuyos, ni en los términos de una religión. El hombre se va a salvar en los términos de Dios. Y los términos de Dios es que es Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pedro, ahí en el libro de los Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. No hay otro nombre, solamente Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si tienes tú a Cristo, si lo recibes, tú tienes vida y vida eterna. Quiero que oren conmigo. Señor Jesús, reconozco mi pecado. Reconozco que yo necesito que tú me redimas. Yo me arrepiento con todo mi corazón y te pido perdón. Yo por fe acepto tu sacrificio en la cruz, sabiendo que tu sangre me limpia de todo pecado. Porque tú eres mi sacerdote, eres mi redentor, eres mi salvador, eres mi rey, eres mi hermano, eres mi amigo. Eres el mediador que hay entre yo y Dios. Porque en ti tengo todo. Porque en ti está para mi vida todo lo que yo necesito. Por eso en este día yo te recibo plenamente como mi Señor y Salvador, como mi Dios, como mi Creador. Y te doy gracias por amarme de esta manera, con esa pasión tan grande que te llevó a sufrir en la cruz, para que yo en este día pueda ser un hijo de Dios, como lo eres tú. Gracias. Amén. Dios les bendice. Bien, pues vamos a continuar a dar ahorita lo que son nuestros diezmos y ofrendas, pero queremos que todas aquellas personas que hoy vinieron por primera vez, que nos acompañan, si gustan pasar allá atrás, tenemos algo para ustedes y aquella persona que los acompañó. Aquí atrás hay una persona que está levantando, ahí donde está Rosalía, está levantando ese corazón. Si gusta acompañarlos, tenemos algo para ustedes aquí en la cafetería, algo que vamos a compartirles de todo corazón. Y los demás pues disponemos a dar nuestras ofrendas y diezmos.
aquel que nos amó, testigo fiel. Exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy. Adoraré a aquel que nos amó, testigo fiel. Exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy. Adoraré